Supongo que la intención, y perdón por especular, que la intención de tu mamá era, pues de aquí voy a sacar para tener con qué, ¿no? Pero yo nunca me di cuenta, don Memo. Se lleva al niño, perdón por esto que voy a decir, te quedas en tu departamento y empiezas a darles otra vez dinero. Sí. Qué casualidad que vas a entrar a trabajar a una institución financiera y ya no puede vivir sin su hijo. Una semana después me llama llorando ella. Es que ya le dieron su casa a tu hermana. Su casa nada más tiene 2 recámaras, la de ella y la de sus hijos, y que no va a cargar con nosotros. Y le dije, a ver, relájate, deja de llorar, vente a vivir acá está el departamento, son 2 recámaras, la tuya con mi papá, y que Armando se venga acá conmigo, le compro otra cama. Ay, no está muy feo donde vives. Muere mi padre y en el sepelio de mi papá pues nada más me ocuparon para pagar la cuenta. Cuando me entregan las cenizas de mi papá, mi hermana me empieza a insultar de la peor de las maneras. Suena mi teléfono y me dice, hijo, perdóname porque a mí solamente me enseñaron a odiarte, ¿sabes? Para mi mamá, lo único que existe en la vida es su hijita y su yernito. Uh-huh. Pero su yernito perfecto es un gay de closet, ¿no? Y lo volteo a ver y le digo, a ver, hijo, ¿por qué te expresas así de él? Porque abusó de mí. Y yo le pedí perdón porque le dije, hijo, es que yo te dejé ahí porque yo pensé que sí te querían a ti, que a mí no, pero a ti sí porque eras niño. Ya no quiero vivir. Fíjate que yo escucho que alguien me dice que me tire al metro. Y le digo, a ver, hijo, vámonos al hospital psiquiátrico y te van a mandar medicamento controlado. Yo no sé qué tenga que hacer ni cómo le tenga que hacer, pero yo te ayudo, hijo. Colgué. Antes de colgar me dijo, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. Y al otro día me hablaron para decirme que mi hijo se había suicidado. Nos quedamos en esta breve pausa, que a lo mejor no fue tan breve, en que la mamá de Vera llegó por Armando cuando tenía como 13 años y le dijo, vente conmigo, y Armando dijo que sí. Mi Vera, seguimos con la conversación. Supongo que la intención, y perdón por especular, que la intención de tu mamá era, pues de aquí voy a sacar Obviamente. para tener con qué, ¿no? Pero yo nunca me di cuenta, don Memo. O sea... Pero ya no eras una chamaca de 16 años, ¿no? Yo por mi familia era todo, don Memo. O sea, a pesar del maltrato, a pesar de la indiferencia, mi familia para mí lo era todo. Por eso me manipularon y me hicieron tantas cosas. Entonces, se lleva al niño y ¿tú qué haces? ¿Te quedas en tu departamento? A ver, perdón por esto que voy a decir. ¿Te quedas en tu departamento y empiezas a darles otra vez dinero? Sí. Sí, porque se había llevado, pero tenía yo un amigo en ese entonces que me dijo, Vero, ¿no te das cuenta que tu hijo es un cheque en blanco para tu mamá? Pues claro. O sea, qué casualidad que vas a entrar a trabajar a una institución financiera y ya no puede vivir sin su hijo. O sea, abre los ojos, Verónica. Sí, exactamente. Entonces yo, pues sí, fue cuando ahí me di cuenta, don Memo, pues que se había llevado a mi hijo de nuevo porque pues algo no estaba funcionando con su hija y yo no lo percibí en ese momento. Pero resulta que una semana después me llama llorando ella. Es que ya le dieron su casa a tu hermana. Y yo, ay, me da mucho gusto. Qué bueno, padre. Qué bueno, me da mucho gusto. Qué bueno por ella. Pero es que dice que ella, nada más, su casa nada más tiene 2 recámaras, la de ella y la de sus hijos, y que no va a cargar con nosotros. ¿Tu mamá y tu papá? Uh-huh. Y le dije, a ver, relájate, deja de llorar, vente a vivir acá está el departamento, son 2 recámaras, la tuya con mi papá, y que Armando se venga acá conmigo, le compro otra cama. Ay, no está muy feo donde vives. Pues si tú creciste en la Pensil, no, yo no quiero vivir aquí. Aquí están rentando una casa que tiene piso, que tiene closet y está bien barata la renta. Réntame esa casa. ¿Y qué cree que hice? ¿La rentaste? Le renté esa casa. Uh-huh. Entonces mi hijo ya estaba en la secundaria, lo cambió de secundaria, entró a la secundaria de allá. ¿Y tú te fuiste para allá? No. Yo creo que esto lo vamos a suspender porque mi Vera se pasa de buena gente y a veces, bueno, en fin, perdón, seguimos. ¿Por qué no te fuiste para allá?
porque pues yo ya estaba trabajando en el banco y me quedaba de Reforma muy cerquita. Era más cerca ir a Reforma del Lago Ness, de irme de Cuautitlán Izcalli a Reforma. Bueno, eso sí. Entonces, Eso sí, pero la distancia, perdón por esta pregunta incómoda, ¿la distancia pesó más que estar viviendo con tu hijo? lo que pasa que en ese momento estaba yo recién en el trabajo, entonces yo no quería... Yo necesitaba ponerle todo mi empeño a ese trabajo, don Memo, porque era nuevo, Y en el área de desarrollo, pues son muchas horas de trabajo, muchas. O sea, el trabajar en una institución financiera y en el área de sistemas es muy complicado. Uh-huh. Entonces, a veces salía a las 9 de la noche. Pero ¿sentías? Después regresé, no, es que ahí voy, porque no podía con los gastos. No podía estar pagando una renta ya. Y podía estar pagando una renta acá. Entonces llegó el momento en que tuve que irme a vivir allá con ellos. Y entonces yo salía de Cuautitlán en el primer guajoloyet, decía yo, que salía al cuarto para las 5 de la mañana, para llegar a Reforma a las 6, y porque yo entraba a las 7, 8 de la mañana, pero yo llegaba al trabajo 6:30 de la mañana todos los días. ¿Por qué? Porque si yo me salía más tarde ya no llegaba. Era la cantidad de tráfico en la pista que yo prefería llegar hora y media antes que no llegar. Entonces yo todos los días me paraba a las 3:30 de la mañana a bañar para salir al cuarto para las 5 y estar puntual en mi trabajo. ¿Y regresabas a casa a qué horas? Y ya regresaba a la casa a las 9, 10 de la noche, 11 de la noche. ¿Y qué hacías llegando a casa? Dormir. Casi ya no veías a Armando por lo mismo, ¿no? Te salías cuando estaba dormido y regresabas cuando ya estaba dormido. Cuando ya estaba otra vez dormido, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Y eso durante cuánto tiempo fue? Pues mientras duró 3 el dinero. años. Okay. 3 años, porque de ahí yo salí del banco. ¿Por qué saliste de ese banco? Liquidación. Salimos muchos. Citigroup absorbió Banamex. Uh-huh. Y ahí nos despidieron a muchos. Uh-huh. Entonces salgo del banco y justo salgo del banco. Yo tenía un novio en ese entonces que le iba muy bien económicamente. ¿Cuántos años tenías? Ay, pues 13, 29, 28. Tú tenías 28, entre 28 y 29 años. Entonces tenía yo un novio que le iba muy bien económicamente y me dijo, ¿sabes qué? Ya no te vayas hasta Cuautitlán. Ya quédate acá, renta un departamento, amuéblalo, yo te doy, y tráete a tu hijo. Yo te coopero. Ajá. Ya pensaban en en formalizar una relación. Sí. Ajá. Entonces, pues ya renté un departamento en Tacubaya, y pues iba y venía, pero mi hijo no se quería venir porque tenía todos sus amigos allá en Cuautitlán. ¿Pero qué tendría él? ¿15 años? ¿Cuántos años tenía? Tenía 15, 16 años ya. Uh-huh. Entonces no se quería venir porque tenía todos sus amigos, ya estaba en la prepa y sus amigos de la prepa y él no quería dejar a sus amigos. Perdón, ¿pero estabas pagando o querías pagar a donde te ibas a vivir y seguir pagando donde vivía tu mamá? Donde yo vivía yo no lo pagaba. Nada más pagaba los gastos de mis papás. Pero yo todo lo demás yo no pagaba nada. A mí me cambiaban mi camioneta cada 6 meses, o sea, me tenían muy bien. ¿Tu novio? Ajá. ¿Se casaron? No. ¿No? No. Pero sí vivieron como pareja. No, pero pues tuvimos una relación. Uh-huh. A él le iba muy bien y yo estudié cosmetología. Sí, me has dicho. Estudié cosmetología, me empezó a gustar lo de la belleza porque antes de entrar al banco pues estuve en administración de una cadena de estéticas. Dije, de aquí soy, me súper gustó, me certifiqué como maquillista. Como estuve en una época de bonanza muy buena con él y me liquidaron muy bien del banco, Memo, entonces me fue muy bien. Entonces de ahí dediqué ese dinero para estudiar. Me certifiqué como maquillista en una marca muy importante. Maquillo cine, teatro y televisión. Estudié alto peinado, Uh-huh. Estudié cosmetología, micropigmentación, todo para poder poner un spa con estética. Uh-huh. Y lo logré y lo puse. ¿Y lo montaste? Y lo monté.
Entonces, mi hijo iba y venía, pero llegó la adolescencia de una rebeldía tremenda, muy grosero conmigo, muy resentido conmigo. ¿No sientes, porque eso nos pasa de niños a adolescentes, con razón o sin razón, juzgamos y criticamos a los padres y cuando nos convertimos en padres, llega un momento en el que nos damos cuenta que estamos actuando igual que ellos? ¿No sientes que te pasó en alguna ocasión que actuabas como tu mamá hacia Armando? Nunca. Ajá. Nunca maltraté a mi hijo, nunca le dije una mala palabra. Yo soy muy gritona, Pero el grito es pero nunca lo ofendí. Un tipo Nunca de le agresión, dije, ¿no? nunca le dije una mala palabra. Nunca. Pude haber sido dura en el aspecto de corregirlo con grito, pero nunca lo ofendí, nunca le dije un tonto, o sea, nunca. Yo le decía, ¿por qué, Armando? ¿Por qué no me entiendes? Escúchame, es que te estoy explicando, pero hay un trasfondo de todo eso, del por qué él era así conmigo, ¿sabe? Que viene más adelante en la historia. Entonces, pues ya iba y venía, y no quería dejar la prepa de allá. Entonces yo le decía, oye, hay una prepa aquí sobre revolución, te voy a inscribir aquí porque quieres ir hasta Cuautitlán. Es que están mis amigos. Entonces él prefería ir y venir en metro todos los días porque él no quería dejar a sus amigos. Uh-huh. Entonces, ya se vino a vivir definitivamente conmigo Armando, pero prefería ir y venir que dejar a sus amigos de Entonces tú ya tenías en ese momento una solvencia económica. Muy buena, muy. Y tu mamá feliz por lo mismo, ¿no? Sí, porque no le faltaba nada. Yo le daba su gasto, pues me la llevaba a comer los fines de semana, pero ella era muy egoísta y dejaba a mi papá solito. Y entonces yo le dije, oye, contrata a una persona que te limpie la casa y que cuide a mi papá para que tú también hagas cosas. Yo estando mejor, don Memo, yo siempre pensé en mi familia. Pero ¿qué cree que me hacía? Me cobraba lo de la señora y nunca existió la señora. Se quedaba con el dinero. Nunca contrató a nadie. ¿Y cuando te diste cuenta, qué le dijiste? No, pues que ya no le volví a dar. Uh-huh. Que ya no. Yo lo hacía para que mi papá tuviera una mejor calidad de vida, porque Sí. luego ella se salía con su hija y dejaba a mi papá solo desde la mañana hasta en la tarde. A ver, espérame. Ahí me perdí poquito. Tu hermana le dieron su casa y no aceptó a tu mamá porque le eran 2 recámaras. Ajá. Y luego fue cuando tu mamá te dijo, renta esta casa, quiero que rentes. Y la rentaste, te fuiste para allá y ya luego se dio lo de la pareja y tú te saliste y regresaste para acá y Armando ya regresó contigo. Sí, ¿En qué momento tu hermana regresó con tu mamá? No, nunca. La iba a ver. Ah, ok. La iba a ver. O sea, en ese lapso, ellas vivían en su casa y mi mamá en la suya. Mi mamá tenía su casa para ella con mi papá y no le faltaba nada. Tenía su gasto, su despensa, mi papá sus pañales, o sea, no le faltaba nada. Y ella iba por ella los fines de semana. Entonces dejaban a mi papá mucho tiempo solo. Okay. Entonces yo por eso le decía que contratara a alguien que le ayudara para que mi papá no estuviera tanto tiempo solo. Y te pedía el dinero para pagarle a esa disque persona que nunca existió. Y nunca existió. Ajá. Pero mi hijo fue el que me lo dijo. Me enteré por mi hijo. Y después me enteré que le pegaba a mi papá, que maltrataba a mi papá. Entonces ahí empecé a abrir los ojos de muchas maneras, don Memo, porque me di cuenta que en su momento aguantó un marido alcohólico y todo porque era fuerte y porque era, pero en el momento en que lo vio desvalido, pues se desquitó. Uh-huh. Entonces me di cuenta que lo maltrataba, estando mi papá en silla de ruedas. ¿Qué hiciste al respecto? Le reclamé, pero me ofendió, me insultó, me dijo que yo no tenía por qué meterme, que ya estaba harta de él, que él estaba en esa silla de ruedas por borracho, por su vicio, y que ella tenía que cargar con él. Pero ante la gente era la esposa sumisa, abnegada. ¿Y no se le ocurrió decirle, no te voy a dar un centavo si no cuidas bien a mi papá? Y ahí a lo mejor hubiera cambiado, ¿no?
nunca he tenido esa mala entraña, ¿sabe? Porque yo creo que en algún momento también, si usted supiera, don Memo, todo lo que he pensado a través del tiempo y de la muerte de mis hijos, o sea, he pensado mil, ¿y por qué soporté esto? ¿Y por qué no contesté esto? ¿Y por qué no hice esto? Pero a veces la nobleza nos gana, don Memo, por no decirlo de otra manera. Sí, claro. A veces la nobleza nos gana y nosotros pensamos que hacemos bien, sin darnos cuenta que estamos siendo manipulados y que estamos siendo abusados. Entonces yo no tenía esa malicia de decirle, pues, pero ya tenías casi 30 años, mi Vera. ¿Y entonces qué hiciste? No, pues no. Siguió la situación así. Yo me separé de esta persona. Terminamos la relación porque mi hijo me dijo que me engañaba. Mi hijo lo quería mucho y se habían hecho muy buenos amigos y todo. Y un día llegó mi hijo y me dijo, te está engañando con fulanita y tiene el mismo modus operandi porque a ti cuando te estaba conquistando me regaló una bicicleta y ella tiene 2 hijos y les compró 2 bicicletas. Tiene el mismo modus operandi. Entonces me dijo, yo no soy feliz. Y no, sentí un balde de agua fría. ¿Por qué nunca quisiste, perdón, no es la pregunta correcta, ¿por qué nunca se dio la oportunidad de que vivieran juntos? Con tu pareja. Pues porque él trabajaba de noche. ¿Y mi Vera? ¿Qué? O sea... No, lo que pasa es de que era algo complicado. Él tenía 8 hijos. No, así estábamos bien. No, otra pregunta incómoda. Tu papá también tuvo muchos hijos. Luego a veces las mujeres, he escuchado, no sé si tú me vas a decir si estoy en un error, ¿no? Buscan en la pareja el complemento del papá o del que le faltó en el papá. Sí. O sea, yo tuve novios mucho mayores que yo, don Memo. Yo nunca tuve un novio de mi edad o más chico que yo, no. Me llevaba, mi primer novio con el que duré 11 años me llevaba 10 años, perdón. El segundo me llevaba 12 y el tercero me llevaba 20. Entonces yo siempre tuve parejas mucho mayores que yo. O sea, yo no tuve parejas de relaciones mucho más chicos que yo, nunca. Entonces rompiste Bueno, lo confrontaste. Sí, bueno, es que yo no soy de pleito, don Memo. No, es que no es pleito. Es que no es pleito. Es que yo pienso llegar y decirte, oye, pasa esto. No, mire, yo en ese entonces vivía en un condominio. Y cuando Armando me dijo eso, él estaba sentado en el estudio y Armando me estaba diciendo. Y estaba la señora que me ayudaba. Y Armando me dijo, ay, es que te está engañando con fulana, y hace esto. Pero mi hijo llorando porque, pues, mi hijo tenía mucho dolor de que lo quería tanto y lo que estaba pasando. También ahora lo entiendo así, ¿no? Y me acuerdo que la señora que me ayudaba corrió y abrazó a Armando y le dijo, Armando, cállate, no lastimes a tu mamá. Entonces volteé a ver a mi hijo y le dije, hijo, ¿no eres feliz? Y me dijo, no. Le digo, te pido un favor. Y me dice, sí, vete con mi mamá hoy, yo mañana voy por ti. Entonces le hablé a mi mamá y le digo, te puedo pedir un favor, va Armando para allá, yo mañana lo recojo. ¿Se puede quedar hoy en tu casa? Sí. Pagando yo la casa y siempre le pedí permiso y siempre le di su lugar, ¿no? Sí, está bien. Entonces, me volteo a ver a la señora que me ayudaba. Digo, ¿qué hago? No sé, señora. No peleé. Agarré mis cosas, mis llaves de mi coche. Fui a mi negocio, redacté una carta. Fui con el dueño del departamento que me rentaba. Y le dije, oiga, ¿sabe qué? Ya no tengo ninguna relación con esta persona y voy a meter un oficio a vigilancia de que no puede pasar al condominio. Sí, señora, si gusta se lo firmo. Muy lindo el señor y todo. ¿Pero no habías hablado con él? No. Entonces, pues ya estaba más que claro. Él estaba escuchando todo y no salió a dar la cara ni nada. Entonces agarré y llegué a vigilancia y les dije, este memo me lo firman de recibido, el señor ya no es mi pareja y no puede entrar al condominio. Sí, está bien. Dice, es que ahí está su camioneta, señora. No se preocupe, ahorita vienen por ella. Y ya le hablé y le dije, ¿puedes venir a sacar tu camioneta? Obviamente no mandó. Pero yo tenía un duplicado.
Entonces fui y se la dejé a su negocio. ¿Pero no hablaste entonces nada con él? No, nada. No, porque yo vi a mi hijo muy triste. A mí me pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero a mis hijos jamás en la vida. Entonces yo vi a mi hijo muy triste. El dolor o el llanto que mi hijo tenía era porque ¿cómo era posible que si él lo apreciaba tanto y ella lo veía que nosotros íbamos a formar una familia y todo, y él anduviera con otra persona o estuviera queriendo andar con otra persona? Tú sabías los secretos de tu papá y nunca lo traicionaste ni hiciste nada al respecto, ¿no? Nunca. Ni te pusiste perdón también por esto que voy a decir. Tampoco le dijiste, mamá, fíjate que mi papá está haciendo esto y aquello y lo otro y aquello. No, pero mi papá nunca engañó a mi mamá. Que yo supiera, no, nunca. Los secretos que yo sabía de mi papá, pues tendrían que ver con su otra familia, ¿no? Que me llevaba a casa de su otra familia, con la abuelita de esas niñas, ¿no? Que me llegó a llevar con ellas y ella nunca se enteró. Esos eran los secretos que nosotros teníamos. Bueno, entonces, perdón, me retracto. Entonces, termina esa relación. ¿Tú sigues con tu negocio? Sí. Ajá. Sí. ¿Y qué pasa con Armando, con tu mamá, contigo? Armando, pues después cumplió 18 años, se puso en una situación muy difícil, muy grosero, y me dijo, quiero irme a vivir otra vez con mi mamá. Entonces yo le dije, es que no tienes una estabilidad. Vamos con un psicólogo, tú y yo tenemos que mejorar nuestra relación, tenemos que estar bien tú y yo. Y él no quiso. Pero vi que le afectó más a él la separación que yo tuve que a mí. Uh-huh. Entonces, él no quiso. Y cuando me di cuenta ya estaba trabajando con el que era mi galán. Él le dio trabajo. Su forma de desquitarse de mí fue, pues ahora tu hijo va a trabajar conmigo y se va a llevar mejor conmigo que contigo. Entonces, mi hijo regresó a vivir con mi mamá. Un día llegué y me dijo, oye, ya me voy con mi mamá y me voy a quedar allá con ella. Y le dije, pero pues ¿cuándo regresas? O voy por ti. O no quiero que vayas, yo ya voy a vivir con mi mamá. Y después me enteré que en las vacaciones de la prepa se fue a trabajar con él, porque él tiene un negocio muy grande. Y yo le dije, oye, ¿cómo es posible que tú me dijiste que no eras feliz y yo hice todo por ti? Y pues ahora yo me quedo sola y tú hasta trabajas con él. Y me dijo, es que no quiero volver a saber de ti. Entonces, pues ya ahí había una manipulación por parte de mi mamá y de él, porque mi mamá me decía, es que regresa con él. Y le dije, no, es que él lo tiene todo. Y hay algo que se llama dignidad, yo no voy a regresar con él. Entonces, para ella, ¿cómo era posible que yo hubiera dejado ir un hombre con tanta abundancia económica? Uh-huh. ¿Cómo es posible que yo ya me haya quedado sin nada porque ese hombre me lo daba todo? Entonces yo era una tonta, yo había dejado pasar la oportunidad de mi vida. Entonces dije, no, yo no voy a regresar con alguien así. Entonces mi hijo se alejó mucho de mí y después pues ya iba y venía, comíamos los fines de semana, iba al salón los fines de semana, que era cuando yo tenía más gente, me ayudaba a cobrar, estábamos juntos y todo. Y pues ya regresó conmigo un tiempo, estuvimos muy bien, como que se fue sanando la relación y todo, cuando de repente otra vez eran unas faltas de respeto terribles. Y yo le dije, Armando, yo ya no puedo. Ya no sé qué hacer, no quieres ir a terapia, no me escuchas, Me dijo, es que yo no quiero estar aquí. Le digo, bueno, ¿qué te parece? Entonces vete con mi mamá, yo te sigo dando tu dinero, pagando tu colegiatura, lo que necesites, pero vamos a sanar esta relación. Si no quieres ir a psicólogo, dime cómo te puedo ayudar, pero necesitamos sanar esta relación. Yo no quiero estar así contigo. Pues déjame estar con mi mamá. Adelante, hermano. Se fue otra vez con mi mamá. Yo me salí de ese condominio porque pago una renta altísima. Me salgo de ese condominio y rento un departamento mucho más chiquito, muy cerca también de mi trabajo. Entonces él ya iba los fines de semana, nos veíamos y todo. Y ya pasan 3 años y yo conozco a mi esposo. Conozco a mi esposo, empezamos a salir, empezamos a tener una relación. Éramos amigos, no teníamos una relación, éramos amigos. Pero en ese lapso de que nos estábamos conociendo, yo me quedé embarazada de mi segundo hijo. Entonces mi esposo es más chico que yo.
Rompiste ahí con Rompí con todo y yo no quería una relación formal con él porque pues yo no había andado nunca con nadie más chico, jamás. Entonces ese miedo de, pues está más chico, si de por sí ya grande, ¿sabes? Entonces dije, no quiero. Pero quedó embarazada y le digo a mi hijo, oye hijo, estoy embarazada. Pues qué bueno por ti. Yo le prometí a mi hijo que no le iba a dar medios hermanos. Yo le juré a mi hijo. ¿Pero por qué? Porque es que en el lapso de que mi papá sufrió el infarto cerebral, mi hermana quedó embarazada de su primera hija. Entonces, en ese lapso, mi hijo también sufrió ahí un desequilibrio de ser el único en la familia. Después, con mi papá en silla de ruedas, que era su imagen paterna, y mi hermana se embaraza, también vino un desequilibrio emocional para él. No hemos escuchado el fin de la historia, pero parece que te gusta vivir la vida a través de los demás y que los demás estén bien, aunque a ti te lleve el carajo. Así era, don Memo. Así era. ¿Así era? Así era, don Memo, sí. Ok. Entonces, se embaraza mi hermana de su primera hija y mi hijo andaba así, que ahí todavía no sabía que yo era su mamá. Entonces me dijo, oye, ¿tú te vas a casar y vas a tener hijos? Y yo le dije, no, mi amor, yo no me voy a casar ni voy a tener hijos. Yo siempre voy a estar para ti. Pero pues en ese momento él no sabía que yo era su mamá, tenía 9 años, pero yo se lo prometí, don Memo. Entonces cuando yo me separo de esta persona y él vio que yo le dije, no hay nada en el mundo que sea más importante para mí que tú. Y si tú no eres feliz y eres mi único hijo y no te puedo hacer feliz, Armando, dime qué tengo que hacer. Pero jamás va a haber nadie en la vida que esté primero que tú. Entonces, él cuando yo hice eso, que le dije, yo te quiero hacer feliz a ti, a mi nombre no me interesa, que Dios que lo bendiga, que le vaya bien con quien sea, pero yo te quiero hacer feliz a ti. Cuando yo le dije eso a mi hijo, me abrazó y me dijo, te devuelvo tu promesa. Cásate, ten hijos. Estás muy joven. Todo el mundo piensa que somos novios. Me dicen, ay, tu novia está muy guapa. Y le dije, es mi mamá. Porque pues era tan poquita la diferencia de edades que pues siempre, me acuerdo que la primera foto que lo subí ya enorme en el Face, ya tienes novio, es mi hijo. No, porque pues estaba yo bien chiquita cuando lo tuve. Uh-huh. Entonces en ese momento me dijo, yo te devuelvo tu palabra. Por favor, cásate, fórmate una familia. Yo no me voy a quedar para cuidarte. Yo ya tengo novia. Yo voy a hacer mi vida y no me voy a quedar para cuidarte. Tienes que casarte y tienes que tener más hijos. Yo te devuelvo tu palabra. Entonces, pues, pasan 3 años de eso, 3, 4 años, y conozco a mi esposo. Y pues me embaracé muy rápido, muy rápido. Entonces él me dijo, yo no quiero ser papá. Y me dejó sola y se fue. Entonces yo viví mi embarazo solita. ¿Pero se casaron o cómo dices que era mi esposo? Bueno, es mi esposo. O sea, vivimos juntos actualmente, pero no nos hemos casado. Okay. Pero él me dijo que no quería ser papá y se fue y me dejó todo mi embarazo sola. Pero pues a mí no me afectó, don Memo. Yo independiente económicamente, con mi negocio, mi relación mucho más sana con mi hijo. Entonces dije, ¿cómo se llama? Estamos bien. Entonces, mi hijo me dijo, cuando le dije que estaba embarazada, se puso súper contento. Ojalá y sea niña. Y todo súper bien. Yo tuve un embarazo de mi hijo Cristian. Se llamaba Cris, mi hijo. Padrísimo, padrísimo. Mis clientas me consentían. ¿Qué se te antoja? Llegaban a su cita con mi antojo, con un chocolate, con un sándwich, con un café. Yo tuve un embarazo súper bonito de mi hijo. Uh-huh. Y una semana antes de que naciera mi hijo, regresó mi esposo. Y me dijo, oye, pues quiero ver si te puedo ayudar o apoyar con algo, ¿no? Y yo así, como, ¿a qué te refieres con apoyar? Y mi mejor amiga, una amiga que yo quiero mucho, que se llama Ari, me dijo, mira, Vero, le faltan años, está chavo, dale chance. Ahora te voy a decir una cosa, Vero, ese muchacho tiene familia, tiene papá, mamá, hermanos. Aquí nada más son tú y Armando. No le quites a este bebé la oportunidad de tener familia. Porque para esto fallece mi papá. Ya me adelanté un poco, pero falleció mi papá. Y mi papá muere, mi padre, y en el sepelio de mi papá, pues nada más me ocuparon para pagar la cuenta. Y cuando me entregan las cenizas de mi papá, mi hermana me empieza a insultar de la peor de las maneras. ¿Por qué? ¿Por qué? Okay. Pues por el odio que me tiene, porque a ella la enseñaron a odiarme. Uh-huh. Porque yo soy la peor de las peores. Uh-huh.
Entonces volteo a ver a mi mamá y le digo, ¿por qué permites que me trate así? Y dice, porque ella me da mi gasto. Lo que me contestó mi mamá. O sea, yo la he mantenido durante cuántos años y ella le da su gasto. Cuando yo le di casa, cuando ella no la aceptó en su casa, cuando... No, don Memo, ahí fue donde afloró en mí la dignidad. Ujú. Y volteé a ver a mi mamá y le dije, de esta has comido. En tu vida me vuelves a ver. Le entregué las cenizas de mi papá. Le dije, hasta hoy se te acabó tu cajero automático. En tu vida me vuelves a ver. Me fui, me alcanzó y mi hijo y me dijo, oye, me quiero ir con mi mamá porque si no se va a ir solita, porque su hija ni siquiera la llevó a su casa, se fue en camión. Y me dice mi hijo, yo quiero acompañar a mi mamá. Y me le quedo viendo a mi hijo, le dije, mi amor, estoy muy orgullosa de ti, ve, no la dejes sola. Esto es algo entre ella y yo, tú eres aparte. Le di dinero a mi hijo, vete. Y se fue con ella, en camión, porque su hija No, sí, no se la pudo llevar. Ujú. Entonces ahí ya rescaté la dignidad perdida de la infancia, la adolescencia y dije, hasta aquí llegué con ellos. Ya se murió mi papá, ya cumplí, hasta aquí. Entonces, al año me embarazo de mi hijo Cris. Más bien a finales de ese año me embarazo de mi hijo Cris. Y mi esposo se aparece una semana antes de que mi hijo naciera. Y pues ya, le di la oportunidad de convivir. No íbamos a ser pareja, no íbamos a formar un matrimonio ni nada, pero íbamos a coaparentar por nuestro hijo, ¿no? Sin saber que mi hijo iba a morir. Entonces, cuando nació Cris, pues era un niño rubio, de ojos grises, precioso, que yo no me la creía, ¿no? Que Dios me hubiera dado un hijo tan hermoso. Por el estigma que crecí de que yo era negra, fea, todo lo que me habían enseñado de niña, ¿no? Entonces nace mi hijo rubio, de ojos grises, precioso. Yo no me la creía, don Memo. Yo era tan feliz con mi hijo, pero tan feliz. Y tengo una excelente relación con la familia de él, con mi hijo y todo. Pero él y yo empezamos a tener fricciones. Contraté un abogado y me dijo, pues yo te recomiendo, pues se dejaron sola en el embarazo y todo, yo te recomiendo que registres a tu hijo sola y te vas a evitar muchos problemas legales o sea, sí puede estar pero si ya hay problemas ahorita, Vero, ¿qué te esperas a futuro? Mejor, una abogada, era mujer, mejor registra tú a tu hijo sola, evítate de problemas y todo. Entonces fui y registré a mi hijo como madre soltera y y al otro día mi hijo falleció. Lo llevé a una consulta, fuimos a revisión, yo de mi revisión de los puntos y la consulta que tenía que ir del mes al Seguro Social, que no la dan al mes, que fueron pasando el mes. Y la doctora en la revisión lo broncoaspiró y me entregó a mi niño muerto. Entonces yo entré a la clínica con mi niño vivo y salí con mi hijo muerto. El médico forense nos explicó que esa maniobra que hacen para cuando los jalan de los bracitos para ver su cuellito y lo que les revisan, a él se vino la lechita y ella no lo supo incorporar, entonces se le fue la leche y se broncoaspiró. Y pues yo empecé a gritar como loca, que me ayudaran. Pero mi hijo se murió. ¿Qué hiciste? En todo sentido, ¿qué hiciste? Me volví loca, don Memo, ¿por qué? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Pues ya le hablé a su papá. Fue horrible porque me lo quitaron, lo metieron a urgencias, en urgencias lo dieron por muerto. Llegó el CEMEFO, vayan a declarar. La doctora obviamente se lavó las manos. Luego el director le buscó protección a la doctora. Fuimos a declarar al Ministerio Público. Luego, pues su bebé ya se va al forense.
váyanse al forense, de las declaraciones, pasar la noche en el forense a que nos entregaran el cuerpo de mi niño, porque pues también tenían que hacer la autopsia para ver si yo no lo había maltratado, yo le había hecho algo a mi bebé, todo lo que se requiere. Pero el hecho de que se me haya muerto en los brazos es algo que no se le desea a nadie. No, claro. ¿Y en qué momento yo llegué con mi niño bien y mi niño está muerto? Lo sepulté el día de mi cumpleaños, don Memo. Entonces dije, no, yo no me podía recuperar, ¿sabe? Porque yo decía, es mucho con demasiado. Yo caí en una depresión terrible. Llegar a mi casa sola, con su cuna, con sus cosas. Lo peor que le puede pasar a un ser humano cuando pierde un hijo. Nunca los dejen solos. Nunca los dejen solos. Yo me quería morir. Y fue tanta mi depresión que nunca me acordé de Armando, ¿sabe? Está uno en un estado de depresión tal que uno no se acuerda de nada ni de nadie, más que de nuestro dolor. Sí, exacto. Entonces, yo decía, yo me quiero morir. Ya no quiero estar aquí. Y le hablé a mi mejor amigo. Se llama Jaime, lo quiero muchísimo. Y le dije, amigo, ya no aguanto este dolor, yo me quiero ir. Y me dijo, mira, Verónica, si tú haces algo, yo me voy a enojar mucho contigo. Porque no, Vero. ¿Qué pasaría media hora, 40 minutos cuando Villa estaba ahí, mi amigo, con su hijo y su esposa? Él lo entendió todo cuando le marqué. Lo entendió todo, don Memo. Y él fue y me dijo, es que mi hijo me dijo, vamos con Verito. Entonces me di cuenta que su hijo de mi amigo me salvó la vida, ¿sabes? Uh-huh. Mi amiga Ari me llevaba a comer, me llevaba a su trabajo. Estaba ahí en una exposición en el World Trade Center, pero necesito que le vayas a ayudar a Milo. No es cierto, don Memo. Ella quería sacarme de mi casa, que no estuviera ahí. Sí, mantenerte. Los verdaderos amigos, ¿sabes? Sí, exactamente. Los verdaderos amigos. Entonces Jaime y Ari para mí fueron las personas que más me apoyaron en ese duelo. ¿Y el papá? Es que mi esposo vivió su duelo a su momento. Es que sí tenía familia, ¿sabe? Él después del panteón llegó a un lugar donde tenía papá y mamá que lo abrazaran, que lo escucharan. Y yo no tenía nadie. Porque pues estaban mis amigos, pero ellos trabajaban. Ellos no podían estar ahí conmigo. ¿Y Armando? Porque... Ahí viene el que siento que fue la misión de mi hijo en este plano. Uh-huh. Ese día que llegué del panteón, suena mi teléfono y me dice, mi hijo, ¿dónde estás? En mi casa. Espérame, voy para allá. Estoy aquí en el salón, pero está cerrado, entonces, no, mi amor, estoy aquí en la casa. Llega, me abraza y me dice, perdóname, pero apenas me enteré. Y le dije, ¿quién te dijo? Mi mamá. ¿Y ella cómo se enteró? Porque una prima vio las condolencias en el Facebook. Y yo le pregunté, ¿quién te dijo? Y me dijo, mi mamá. Y yo, ¿mi mamá? Dice, sí, es que alguien de Córdoba le dijo. ¿Y qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? No, ¿cómo estás tú? Me dio mucho coraje que no quiso venir. Porque le dije, vámonos. Y me dijo ella, no quiero ir, es muy grosera. Y dice mi hijo que le dijo, chingas tu hija. No te duele tu hija. Y no quiso venir. Perdóname porque a mí solamente me enseñaron a odiarte, ¿sabes? Para mi mamá, lo único que existe en la vida es su hijita y su yernito. Uh-huh. Pero su yernito perfecto es un gay de closet. Y yo así. O sea, ¿cómo mi cuñado perfecto? ¿Cómo un hombre tan impecable,
le podía a mi hijo faltar el respeto de la manera, ¿no? Y lo volteo a ver, le digo, a ver, hijo, ¿por qué te expresas así de él? ¿Qué pasa? Y mi hijo me dijo, porque abusó de mí. Me volví loca, don Memo. Venía de sepultar a mi hijo y enterarme que habían marcado la vida de mi hijo. Me volví loca. Lo voy a matar, esto no se va a quedar así. Y mi hijo me dijo, anda armado. Ya tiene una empresa de seguridad en el Estado de México y anda armado. Le digo, no me importa, no le tengo miedo. Y esto no se va a quedar así. Y no estás solo, hijo. Y esto no se va a quedar así. Y perdón la pregunta, ¿qué edad tenía Armando cuando pasó eso? No me contó nunca con detalles las cosas, pero yo le calculo que entre 7 y 8 años. Y empecé a entender por qué la rebeldía de mi hijo. Empecé a entender por qué tuvo una adolescencia tan complicada. Empecé a entender muchas cosas que yo no alcanzaba a analizar, ¿sabe? Cuando él decía, ¿por qué no quieres ir a terapia? ¿Por qué no quieres que tú y yo estemos bien? Porque era su forma de sacar el dolor que mi hijo traía, don Memo. Y que yo no supe distinguir porque nunca me lo ocultaron siempre. Y para esto resulta que mi papá lo supo y se lo cayó. Híjole. Entonces imagínese, señor, que era mi ídolo, mi Dios, mi todo. Le puedo decir que hasta el día de hoy no le he vuelto a poner una veladora ni le he mandado a hacer una misa. Porque yo, la hija que más lo apoyé, la hija que estuvo en su convalecencia, de sus 6 hijas, don Memo, fui la única que lo bañó, que le cambió pañales, que lo rasuró, que lo cuidó, que lo procuró, que se durmió en el piso en el hospital. Y para eso me quitaron a mi hijo. ¿Eres creyente, Vera? Sí. ¿Cómo te referías a nuestro Señor en esos momentos, después de estar pasando todas estas situaciones? No, don Memo, yo le reclamé horrible porque cuando yo puse mi primer negocio, lo primero que entró a ese local, don Memo, fue un Cristo de este tamaño. Fue lo primero que entró con unas flores blancas preciosas, dedicándole a Dios mi trabajo, mi esfuerzo, mi logro, ante todo Dios. Y yo le decía, Señor, porque si no soy mala persona, si ayudo a las personas, si me porto bien, ¿por qué me quitas a mi hijo y permitiste que le pasara esto a mi hijo? ¿Por qué mi papá se lo cayó? ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué no hizo algo por su nieto que tanto amaba? Que no querían perder. Sí, exactamente. Pues yo empecé a hablar a la familia don Memo y no unas respuestas tan estúpidas que me daban. Contacté a una hermana de mi mamá y me dije, ay, ¿a poco él? Ay, no, ¿cómo crees? Ay, ¿a poco, hija? Le dije, tía, y le acabo de marcar a tu hermana y me contestó, es que yo no lo he visto. Es que no te estoy preguntando si lo viste, te estoy diciendo lo que le hizo a mi hijo. Porque yo quería encontrar en alguien empatía y a ver, esto es la familia, se va a enterar y... A lo mejor todo el mundo lo sabía, ¿no? Don Memo, mi mamá, como yo era la mala, yo era la maldita, pues ahora era mi hijo. Porque mi hijo no iba a manchar la reputación y el matrimonio perfecto de su hija perfecta. Porque su hija perfecta no podía tener un maniático por marido. Sí, claro. Entonces, ella tenía que defender esa familia perfecta por apariencia. Por eso yo no soporto a la gente que vive de apariencia, ¿sabe? Mi mamá tenía que ser perfecta. La que sufría, la que todo le pasaba, su marido en silla de ruedas, una hija desobligada que abandonó a su hijo. Ella era la mártir, ella era la perfecta. Y su hija terminó una carrera, se casó de blanco, tenía un marido guapo, perfecto, exitoso. ¿Cómo le iba a dar a saber a la gente todo lo que era su familia? Nunca habló del marido alcohólico. Es que mi marido era tan bueno. Es que mi papá tuvo muchas cosas buenas, muchas. Era un caballero, él se tomaba una botella diaria, jamás dijo una mala palabra enfrente de sus hijas. Y a las 5 de la mañana estaba en la regadera con su traje y corbata a las 6 para irse a trabajar. Nunca faltó a trabajar, nunca se cayó, nunca fue mala copa, nunca maltrató a sus hijas, eso sí, pero no dejó de ser un alcohólico, don Memo. Sí, exacto. Entonces,
para ella era, y yo me volví loca. Mi hijo se fue y le dije, Armando, vamos a hacer una cosa, hijo. Regrésate a vivir conmigo. Mira, este departamento está muy chiquito, tiene una recámara, pero vamos a buscar un departamento los dos, yo quiero estar contigo. Y me dijo, sí. Pero pues ahorita yo estoy viviendo con mis amigos. Y, está bien, mi amor. Tú dime en qué tiempo quieres o qué necesitas, pero tú y yo necesitamos estar juntos. Yo te necesito y tú me necesitas. Porque no puede haberse estos secretos entre nosotros. Pues al otro día me habló para insultarme y decirme que me odiaba, que yo era la peor, que mi mamá tenía razón, que por qué había hablado yo a la familia, que él ya había aprendido a vivir con su vergüenza. Yo ya aprendí a vivir con mi vergüenza, tú no tenías por qué hablarle a la familia. Ahora ya me repudia, mi mamá no me dejó entrar a su casa. Ella y él, o sea, mi hermana y mi marido, no me hablan, no me dejan ver a los niños, a mis sobrinos. Le dije, mi amor, pero es que esto no se puede quedar así. Te odio, ojalá te mueras. No, pues yo caí en una depresión, o sea, tenía 2 días de haber sepultado a mi hijo, de enterarme de esto, vivir el odio de mi hijo, el mayor. Fue horrible, don Memo. Fue una depresión. Y además la desolación de la soledad, porque yo vivía solita. Entonces, en ese momento mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Perdóname, regresa conmigo. A lo mejor la misión de mi hijo es que tú y yo estuviéramos juntos. Le dije, a ver, yo quería a mi hijo, no a ti. Yo quería a mi hijo, no quería una pareja. Esa no puede haber sido la misión de mi hijo. Y me dio mucho coraje que me dijera eso, pero la soledad, don Memo, el estar tan solita, y él me buscaba y me procuraba y se portaba bien conmigo y todo, regresamos. Regresamos como pareja, como que busqué compañía en su familia de él. Y formamos una familia. Fue el primer año muy doloroso. Perdí un bebé entre Chris y Alan. Después me embaracé de Alan, mi tercer hijo, y pues estábamos felices, ¿no? Por mi niño. Y llega a mi vida Alan, y pues me habían quedado todos los miedos de la pérdida de Chris, y yo dije, no, pues me voy a dedicar a Alan por completo. Entonces cerré mi negocio, porque aparte tuve un embarazo de alto riesgo, porque eran muy seguiditos y ya había tenido una pérdida en medio de ellos dos. Entonces fue un embarazo de muy alto riesgo, y yo quería cuidarme para que se lograra mi bebé. Y ya llega Alan a mi vida y me dedico a mi hijo. Entonces, pues súper felices. Trabajaba a domicilio con mis clientas de mucho tiempo, ya generaba algo de dinero, pero sin descuidar a mi hijo. Contraté una nanita que lo cargaba y lo cambiaba en el momento en que yo estuviera trabajando, porque pues nunca me separé de mi hijo, y contraté a la nanita que se hiciera cargo de mi hijo. Y de ahí viene a los 2 años, 8 meses el diagnóstico de Alan, que es autista. Entonces me dan el diagnóstico de Alan y ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? En ese proceso, esos 3 años, mi hijo Armando me dejó de hablar. Y yo lo espiaba por Face, y yo lo buscaba con los amigos y preguntaba, y abría cuentas falsas en Face para poder espiar a mi hijo y saber que estaba bien. Entonces, A ver, una pregunta, perdón, mi Vera. Obviamente, Armando, cuando te contó, tú no le dijiste que lo ibas a hablar con los demás. No lo consulté con él. Fue mi gran error. Exacto. Es que no me estoy justificando, pero es que mi mente no me dio para... O sea, acababa de sepultar un hijo y me acabo de enterar de eso. Mi mente no daba para mucho, don Memo. No es justificación, pero yo es lo único que le platico que hice en el momento. Lo que hice en el momento, porque yo pensé que la familia nos iba a apoyar, ¿sabe? Yo pensé que la familia iba a decir, ¿cómo? No, nadie nos volvió a ver. Porque toda la vida yo fui la mala hija, la que se embarazó chavita, la conflictiva, y mi hijo, no, pues es de lo peor, es igual que la mamá. Porque después me enteré todo lo que hablaba de mi hijo ella.
Pasa una semana de que mi hijo me lo dijo cuando la llevo a llegar a mi mamá a mi salón. Y me acuerdo perfecto, don Memo, que me paré, caminé lentamente a la puerta y le dije, ¿qué haces aquí? Te quería ver. Yo sepulté hace una semana a mi hijo. Y ya me dijo Armando lo que le hizo tu yerno. Se puso transparente. ¿Cómo es posible que me hayas quitado a mi hijo? ¿Para eso me lo quitaste? ¿Para que tu yerno abusara de él? ¿Te acuerdas que cuando se murió mi papá te dije que en tu vida me volvías a ver? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué te lo callaste? ¿Porque para no dañar el matrimonio de tu hija la perfecta? Ay, es que yo lo hice por los hijos de ella. ¿Y el mío? El mío también vale, y mucho. Más que ellos. Y te lo callaste. Pero justo ahí en el salón conmigo estaba una amiga mía, que se llama Juliana. Y cuando ella contestó eso, ay, por sus hijos, ella le contestó, pues por ellos tenía que haber hablado, señora, porque a esos niños les van a hacer lo mismo. Entonces cuando volteó y vio a mi amiga que le contestó así, se quedó callada y agachó la cabeza. Y le dije, ¿te acuerdas cuando se murió mi papá? Que te dije que en tu vida me volvías a ver. Ni en tu vida, ni en tu muerte me vuelves a ver. Y le cerré la puerta del salón y me metí. No la dejé ni pasar, don Memo. No me duele, no me arrepiento. Fue demasiado dolor. Eso es complicidad, don Memo. Quien se calla algo así, son cómplices. Sí, claro. Entonces yo no iba a perdonarle eso jamás. Pasa el tiempo, me dan el diagnóstico de mi hijo, lo platico con mi hijo. Pero mi hijo me busca a los 3 años. Justo después de que me dan el diagnóstico de mi hijo me busca y me pide perdón. Y empezamos a tener una relación muy bonita. Uh-huh. Entonces le digo, oye, mi amor, fíjate que tu hermanito es autista. Pero está bien, sí. Luego estoy llevando sus terapias, voy a ver qué tengo que hacer, ya lo registré en Teletón. Yo platicaba con mi hijo. Pero en marzo del 2021 me marca mi hijo y me dice que porque él nos había tenido que tocar una vida tan difícil. Que porque nunca nos habían querido. Y yo le pedí perdón porque le dije, hijo, es que yo te dejé ahí porque yo pensé que sí te querían a ti, que a mí no, pero a ti sí porque eras niño, que siempre habían querido un niño. Pero nunca me quisieron más que a Gabriela. Nunca sintieron por mí lo que sintieron por Gabriela. Y sé cómo te sientes, porque imagínate, final de cuentas yo soy nieto, pero tú eras hija. Tú sufriste mucho más que yo. Ya no quiero vivir. Nos quedamos sin familia. Si te das cuenta que mi mamá nos dejó sin familia. Ella siempre habló muy mal de ti para que todo el mundo te odiara. Ella me enseñó a que yo te odiara. Porque ella es perfecta, ella es... Pero perdona a mi mamá, me dijo mi hijo. Perdónala. ¿Y la has perdonado? Sí, don Memo. ¿Sí? Eso fue en febrero. Yo cuando escuché a mi hijo tan desolado y tan deprimido, dije, tengo que ayudar a mi hijo. Estábamos en la pandemia, en semáforo rojo, donde no había citas en psicólogos, ni en psiquiátricos, ni... Yo dije, mi hijo necesita terapia. Y le conseguí unas terapias en línea y se las mandé. Le dije, mi amor, tienes internet, conéctate, por favor, estoy muy preocupada, porque él no dejó de trabajar. A mí me daba mucho miedo que le diera COVID, porque andaba en camiones, no tenía coche. Entonces yo le decía, oye, te voy a comprar cubrebocas y una mascarilla y póntela y por favor carga tu gel, cuídate. Sí, me cuido. ¿Y lo veías? No, porque estábamos en la pandemia y Alan estaba bien chiquito. Pero con la alarma que él te había mostrado. Porque él tampoco quería. Yo le decía, mi amor, vamos a vernos todo, no porque estoy trabajando, no. Y además él vivía en Tlanepantla y yo pues en San Ángel. Entonces yo le decía, vamos a vernos, si quieres nos vemos en un punto medio. Es que tengo que trabajar, no me da tiempo.
Ok, pero yo le hablaba casi diario o él me hablaba, o sea, estábamos en Pero sí constante... sentías la alarma. Es que solamente me lo dijo una vez, don Memo. Una vez me lo dijo, pero cuando me lo dijo y platiqué con él, yo me quedé muy agobiada, muy. Y al otro día me habló y me dijo, oye, quiero que sepas que ya estoy más tranquilo, no quiero que estés intranquila, no vayas a pensar cosas, yo te quiero mucho, perdóname por hacerte sentir mal. Entonces yo le dije, hijo, es que necesitamos vernos. Mira, vamos a hacer una cosa. Porque me dijo, es que yo oigo voces. Fíjate que yo escucho que alguien me dice que me tire al metro. Entonces yo sentí, y le digo, a ver, hijo, eso podría ser esquizofrenia. Ujú. Vámonos al hospital psiquiátrico y te van a mandar medicamento controlado. Yo no sé qué tenga que hacer ni cómo le tenga que hacer, pero yo te ayudo, hijo. Me dijo, no, yo gano bien, yo tengo dinero. Hijo, necesitamos atenderte. Mira, ¿dónde nos vemos? No, estoy bien, estoy bien. Y después me hablaba y yo ya lo escuchaba bien. Entonces, como también yo he tenido depresiones, que tengo mis bajones de 2, 3 días y después pues vamos a echarle ganas y a seguirle y todo, pero yo andaba intranquila y le hablaba diario y le escribía y lo buscaba. Y resulta que eso fue en febrero. A principios de mayo me dijo, oye, fíjate que olvidé mi teléfono en un taxi. Pero como yo siempre he devuelto todos los que me encuentro, yo sé que me lo van a devolver. Porque Dios es muy grande y me lo van a devolver. Le dije, sí, mi amor, te van a devolver tu teléfono, tú no te preocupes. Me marca el 23 de mayo y me dice, te estoy hablando de otro número porque pues no tengo teléfono. Le dije, yo ya te tengo un teléfono. Una amiga me lo dio y es para ti. ¿Dónde te veo? Te lo voy a dar. No quiero que andes sin teléfono. No, es que tengo mucho trabajo. Le dije, necesito verte esta semana, Armando, y te quiero ver esta semana. Te voy a dar el teléfono. Sí, está bien. Hoy, pero para esto 2 semanas antes me dijo, oye, ya me fui a vivir solo, ya no tengo rooming. Le dije, oye, tengo un colchón, ¿lo quieres? Me dice, sí. Le digo, pues, ¿dónde te lo llevo? Y no me dijo a dónde se lo llevara. Entonces me dijo, no, estoy viviendo por Tlane, un amigo y su esposa viven abajo, yo arriba. Ah, ok, mi amor, ¿todo bien? Sí, ¿estás contento? Sí, perfecto. Todo estaba bien. Cuando platicábamos lo escuchaba bien, contento por su cambio, Y el 23 me habla y le digo, vamos a vernos, Armando, me urge verte. No puedo, esta semana tengo mucho trabajo, la otra. Ok, pero tengo que verte y te tengo un teléfono. No quiero que andes sin teléfono. Sí, está bien, pero ya me voy a comprar uno. Yo tengo dinero, me dijo. Colgué, pero me dijo, antes de colgar me dijo, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. Que a donde me paré siempre contigo de chiquito de la mano, siempre me dijeron, tu hermana es muy trabajadora. Nunca me hablaron mal de ti. Siempre la gente te ha querido mucho. Y quiero que sepas que no hay persona más digna que yo conozca en este mundo que tú. Si alguien me enseñó la dignidad, fuiste tú. Y que las vacaciones que me diste a Chiapas fueron las mejores vacaciones de mi vida. Te amo, yo también te amo, hijo, gracias. Y siempre tuve juguetes muy bonitos y gracias por la infancia que me diste y te amo mucho y gracias, mi amor. Cuida mucho a mi hermanito, te hablo el miércoles. Sí, mi amor, cuídate mucho, te amo. Y al otro día me hablaron para decirme que mi hijo se había suicidado. Para tu cumpleaños. Cumplió 9 días el día de mi cumpleaños. Si yo sentía que había sido mucho con demasiado la muerte de Cris, don Memo, la muerte de Armando fue devastadora. Devastadora porque también me dijo antes de morir que ellos no le hablaban, que lo ignoraban. Cuando coincidía con ellos en casa de mi mamá, yo le decía, nunca agaches la cabeza, hijo. Tú no le debes nada a nadie. Él fue el que te faltó el respeto a ti. Pero tú no tienes que sentirte mal de nada. Y me dijo, es que yo extraño mucho a los niños, a mis sobrinos, porque mi hijo los quería mucho.
Pero me di cuenta, don Memo, que todos los mensajes que me iba dando mi hijo antes de morir tenían un porqué. El perdone a mi mamá, el extraño mucho a los niños. Le dejé una carta a ella, a mi hermana, que le había dejado una carta a mi hermana. Era para que yo, en el momento de su partida, permitiera que ellos se despidieran de él, a pesar de todo lo que pasó. Y no, don Memo, no hay recuperación. Se vive con mucho dolor. Vamos a hacer otra pausa, pero antes de irnos a esa pausa quisiera preguntarle a Vera, y me lo contestas regresando, si te sientes culpable. No me lo contestes todavía, al ratito lo platicamos.